Mañana con 52 minutos. Vamos a retornar al Congreso de la República. Ya lo informaba nuestro compañero Javier Prialé. Se presenta ante la Comisión de Fiscalización la ministra de la Producción, Gladys Tribeño. Vamos a escuchar sus palabras. Muchísimas gracias, presidente. Entonces les decía que ahí tenemos en las líneas pespunteadas todos los actores que están sujetos a la supervisión del Ministerio de la Producción. Está todo lo que es la pesquería industrial, la pesquería de consumo humano directo, las plantas de harina de pescado. Entonces todos los actores vinculados al aprovechamiento de esta pesquería en particular, que es la que merece el análisis, que es la pesquería de anchoveta, que están sujetos al control del Ministerio de la Producción. Entonces pasemos a la siguiente, por favor. Acá ustedes ven una filmina donde están reflejados todos los actores que forman parte de este proceso de la supervisión. Y a primera vista lo primero que dice esta filmina es que el Ministerio de la Producción no es el único. Porque el Ministerio de la Producción hay algunas funciones que no tiene para cumplir ese proceso de supervisión. E incluso hay algunos que no están, pero que cumplen un rol importante. Por ejemplo, el Poder Judicial. En la medida que se encarga de ver la judicialización de las sanciones, en ese caso también forma parte de este proceso de supervisión. Entonces, DICAPI, que es la policía del mar, hace la vigilancia y el control en el mar. El Ministerio del Ambiente establece sanciones ambientales. Por ejemplo, la pesca con dinamita es una práctica que puede constituir un delito ambiental. Entonces, el Ministerio del Ambiente tiene un rol que cumplir. La Policía Nacional, en operativos inopinados y para combatir la actividad ilegal, por ejemplo, una planta ilegal que quema harina, esa planta tiene que estar sujeta también a la participación del Ministerio Público y de la Policía Nacional. El Ministerio de la Producción, que cumple funciones de seguimiento, vigilancia y control de las actividades pesqueras desde el punto de vista administrativo, el SANIPES, que hace la supervisión sanitaria, y los gobiernos regionales, que tienen competencias para supervisar las actividades de pesca artesanal. Entonces, es un conjunto de actores y un conjunto de instituciones las vinculadas al proceso de supervisión. Acá vemos básicamente los tres tipos de actores que están bajo el ámbito de la supervisión del Ministerio de la Producción. Están las embarcaciones industriales, las de menor escala y las artesanales, teniendo en cuenta lo que acabamos de señalar, que la competencia de la supervisión para la pesca artesanal hoy en día, después del Decreto Supremo 005, se mantiene en los gobiernos regionales, los establecimientos industriales pesqueros y los establecimientos comerciales. También, ahí también hacemos supervisión. Por eso, por ejemplo, cuando hemos supervisado la veda del camarón, el Ministerio de la Producción ha estado visitando los distintos establecimientos gastronómicos para asegurarse de que no se consume camarón durante la veda. Entonces, son parte del proceso de supervisión que realiza el Ministerio. Ahora, sí es bien importante, yo quisiera pedirles que me permitan a ustedes contarles un poquito cómo nos hemos encontrado este proceso de supervisión, porque es importante saber qué es lo que hemos encontrado. Lo siguiente, por favor. Me da la sensación de que yo lo puedo cambiar acá. Lo primero que les tenemos que señalar es que toda la supervisión de las plantas de consumo humano indirecto se tercerizó desde el año 2004. Eso significa que la supervisión de las plantas donde se produce harina de pescado están sujetas a un sistema de tercerización que hoy día está a cargo de las empresas Serper y SGS. En segundo lugar, el control del financiamiento de este programa de supervisión y vigilancia estaba fuera del Ministerio de la Producción. En tercer lugar, el pago de la supervisión era realizado por las plantas de consumo humano indirecto directamente hacia las empresas de supervisión. Es decir, no era el Ministerio de la Producción que pagaba a las empresas de supervisión para que cumplieran esta función, sino las propias empresas privadas les pagaban directamente a quienes los iban a supervisar. Así es como funcionaba. También, otra de las cosas que identificamos es que se había asumido que los gobiernos regionales eran responsables de forma exclusiva de la pesca artesanal, lo cual incluía en ese momento a lo que hoy se denomina las embarcaciones de menor escala. Eso significa que quien tenía a su cargo el control de si estas embarcaciones llevaban el hielo suficiente, de si efectivamente lo que capturaban era orientado a las plantas de consumo humano directo y no
hacia la producción de harina eran los gobiernos regionales. En quinto lugar, el ministerio no tenía un cuerpo de supervisores. O sea, encontramos un ministerio que no tenía una estrategia para la supervisión, un cuerpo de supervisores, porque básicamente se había entregado a los gobiernos regionales, se había asumido, se había entendido que no tenía ninguna responsabilidad más con la pesca artesanal y también se había tercerizado la supervisión de las plantas industriales. También encontramos un limitado control de financiamiento. Fíjense ustedes, el presupuesto para la tercerización del control de las plantas industriales, que más o menos estamos hablando de 65 millones de soles que se dedican al control de las plantas industriales, y es el 90% de la supervisión, obviamente, es mucho mayor que el presupuesto que estaba gestionado por el Ministerio de la Producción, que consistía básicamente en 7 millones de soles. Y finalmente, también había un limitado control en consumo humano directo. La supervisión estaba centralizada en el consumo humano indirecto y no en el consumo humano directo, como estamos señalando y como estamos acreditando. Otro dato, solamente para que ustedes tengan una idea, en el programa... Y hemos estado escuchando las palabras de la ministra de la Producción, Gladys Tribeño, que se presenta ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Nuestro compañero Javier Prealé está ahí. Entre unos momentos más vamos a comunicarnos con él para que nos dé mayores detalles de esta reunión. Son las 10:58. A continuación vamos a presentar un informe de nuestra...